Sí, buenas noches a todos. Realmente para mí es un placer estar aquí con ustedes en esta noche para poder compartir con los colegas panelistas sus variados temas y poder nutrirme también, ¿verdad? Como cualquiera de los participantes de este quinto seminario, Sociedad, Economía e Innovación. Así que mis felicitaciones a los participantes y a los panelistas y especialmente a los organizadores por este digno y magno evento. Así que les compartiré la ponencia para esta noche, ¿verdad? Como ustedes pudieron apreciar, se trata de evaluación de 5 métodos para el pronóstico de tendencia de la producción agrícola en Panamá. Un poquito. Bien. Este es un trabajo que lo hemos venido desarrollando por muchos años, ¿no? En realidad publicamos este artículo este año, como ustedes pueden ver, está reciente en la revista Investigaciones Agropecuarias de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá. A través de toda nuestra historia habíamos venido observando algunas deficiencias, diría yo, en lo que se llama la planificación estratégica de los presupuestos del sector agropecuario. Así que, en base a eso, nosotros consideramos que era necesario poder mejorar la planificación, especialmente en la parte de presupuestos para la futura cosecha, ¿verdad? O para la producción de los años en el corto, mediano y largo plazo. Así que nos abocamos a buscar los métodos técnicos y matemáticos para poder hacer este análisis y tener una herramienta más. Dentro de esta investigación participaron el colega Juan Runac de la Universidad Tecnológica, el doctor Vince también de la Facultad de Agronomía, la profesora Carmen Rovira de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, el profesor Odilio Ayala de la UNACHI, colega Rubén Darío Ríos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, y los dos últimos son estudiantes graduandos para participar en una tesis y están desarrollando un tema similar al que les voy a exponer. Así que dentro de esa temática, como en todo artículo científico, pues ya como les dije, esto fue publicado, pues siempre se dan algunas palabras claves para las personas que andan navegando allí. Desde luego, para nosotros es importante el término economía agrícola, el coeficiente de determinación, los cultivos agrícolas de importancia económica en Panamá, el porcentaje de error que debe haber en todo método de pronóstico, especialmente en este que señalamos allí, el MAPE, así como los promedios móviles, las series históricas y las regresiones polinómicas o de cualquier otro tipo. Podríamos hablar muchísimo de pronósticos, ¿verdad? En realidad es un tema, yo diría, muy abarcador en cuanto a la parte cuantitativa. Pero en este caso nosotros vamos a hacerlo un poco resumido. Vamos a hablar básicamente de la parte práctica, ¿no? Así que se trató de un análisis econométrico, correlacional y explicativo, cuya serie histórica está en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. O sea, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario lleva año tras año, por muchísimos años, yo trabajé en el MIDA casi 20 años, y se llevaba este tipo de información, y básicamente la información se utilizaba ya en el año agrícola, que va de marzo a abril de cada año. Así que en esos años, básicamente la información solamente tenía validez al final del periodo. Nosotros lo que queremos es poder pronosticar la producción antes de iniciar el periodo y no después del periodo. Así que nos propusimos buscar la información, recabar esa serie histórica que está allí en el MIDA, o está en el ISA, está en las instituciones del sector agropecuario, o en el IMA, y también consultar con algunos técnicos sobre su experiencia. O sea, la información que ustedes van a ver aquí es real, levantada con información de técnicos de las instituciones del sector agropecuario, especialmente MIDA, ISA e IMA.
y desde luego pues nosotros acá con el equipo investigador. Como programas computarizados utilizamos varios, ¿verdad? Dentro de ellos el paquete de programa estadístico conocido como SAS, el SPSS, pero finalmente nos decantamos por el Excel, por su versatilidad y facilidad de poder analizar y de poder hacer algunas ecuaciones econométricas en este programa. Como algunos métodos de pronósticos, nosotros pues vamos a mencionar algunos, aquí son muchos más, pues, así que aquí solamente vamos a mencionar algunos. Algunos son de tipo de opinión o de juicio, que es lo que se hace tradicionalmente, ¿verdad? Muchos productores, muchas instituciones lo hacen. Está compuesto por la fuerza de venta, en el caso de las empresas que se dedican al mercadeo, opinión ejecutiva por los gerentes, y también por analogía histórica, pues sí, el año pasado estuvo buena la producción, ¿cómo será este año? ¿Cómo será el siguiente? Algunas cosas como esa, contemplando otros factores que están en el medio. La opinión de los expertos, el caso Delphi, o la investigación de mercados a través de encuestas, etcétera, que se hacen por allí en cada periodo antes de comenzar cada siembra o después de cada cosecha. Dentro de los métodos cuantitativos, que es el que nosotros aplicamos acá, ustedes ven estos que están subrayados en negro, pues los que utilizamos nosotros, ¿no? Están los métodos simples, los pronósticos móviles, los de tendencia, los de suavización exponencial y el de regresión y correlación. Desde luego hay otros más, pero estos fueron, pues, yo no diría que los más fáciles, sino los que le encontramos mayor aplicación dentro del grupo de pronósticos que teníamos entre manos. Cuando hablamos también de la parte de la explicación, se me pega un poquito aquí el mouse, no sé por qué no quiere correr aquí. Bien, hablando un poco de los análisis de tendencia y de pronósticos, entonces nosotros lo que queremos ver es cómo va a estar el periodo en el cual no tenemos datos, ¿verdad? Aquí ustedes pueden ver en este primer análisis de tendencia que simplemente se buscan los datos históricos y lo que queremos calcular el periodo que viene. Bueno, eso es sumamente importante, especialmente en materia de presupuestos. Y en el sector agropecuario es de gran valía para poder saber cuántos fertilizantes vamos a utilizar, cuánta agua, cuántos tractores, cuánto equipo agrícola, cuánto insumo, fungicidas, herbicidas, y podernos tener una programación, ¿verdad?, que acorde a las exigencias de las metas a producir, especialmente en las fincas o en las unidades de producción. Así que de eso se trata. Ustedes pueden ver en cada uno de estos esquemas que al final hay una línea punteada. Bueno, eso es lo que nosotros estamos tratando de pronosticar acá. Así que el análisis de tendencia puede ser, ¿verdad? Simplemente es una linealización de los datos. Promedio móvil, generalmente se agarran 2 años, ¿verdad? Y entonces se trata de pronosticar. El tercero, la descomposición, que es básicamente un comportamiento de líneas en los ciclos que se van dando en distintos periodos y queremos saber cómo va a ser. No siempre las producciones se mantienen en un pico alto, sino que también bajan, se reducen y así van. Muy parecido a la que conocemos en economía como los ciclos económicos, no nada más que acá a nivel micro, a nivel de cultivos o de producción. Podríamos decir pues que esto va acorde muchas veces a la oferta y a la demanda. Así los datos no tienen exactamente ese comportamiento, pero son cosas, vamos a decirlo, parecidas, ¿no? Y la de suavización exponencial, que es donde usamos algunos indicadores para suavizar algunos de las producciones de los años, ¿verdad? Y poder nosotros ajustar algunos datos. Vamos aquí rápidamente a explicar un poquito sobre lo que es
los métodos utilizados, ¿verdad? Vamos a hacerlo de una manera muy sencilla, muy práctica, porque las fórmulas matemáticas son un poquito más complejas, porque cuando ya hablamos de funciones normales, en el caso de la regresión y todo eso, pues y ya académicamente son un poquito más complejas, pero nosotros podríamos decir aquí que el promedio móvil simple, por ejemplo, cuando queremos pronosticar un tercer año, usamos el promedio del primero y segundo año. Ese puede ser un promedio móvil simple. En el caso del promedio móvil ponderado, es muy parecido, pero se le da una ponderación a los años. No es simplemente un promedio, sino que además se le da una ponderación. Generalmente el año más reciente, el más cercano al pronóstico, el más reciente, se le da una ponderación mayor que a los años anteriores. En cuanto a la suavización exponencial, lo clave allí es una constante de suavización alfa, ¿verdad? Que va multiplicada muchas veces por el año del pronóstico anterior. O sea que son algunos coeficientes que se utilizan para poder regularizar un poco la data, ¿verdad? En los años que se quieren pronosticar. La regresión lineal simple y la regresión lineal múltiple o polinómica, en este caso hay de varios grados, pero nosotros aquí tratamos de utilizar la regresión polinómica de tercer grado porque es una función biológica económica que tiene una gran trascendencia en el sector agropecuario, porque inclusive la vida tiene un comportamiento de ese tipo, nace, crece, te reproduce y muere. Entonces, las plantas, los animales tienen ese comportamiento y queríamos ver si esto nos podía ayudar a pronosticar la producción agrícola en el país. Bien, lo importante aquí es que tenemos la variable dependiente, que es la producción, y las variables causales, que la variable dependiente de los años y la variable causal es la producción y algunos otros factores administrativos, ¿verdad? Muy importante nosotros poder determinar cuál es el porcentaje de error en nuestro método de análisis. Es muy importante en todo lo que hagamos en nuestra vida saber cuán equivocados estamos, de verdad, ya sea en forma, ¿cómo podemos decir? Matemática, en este caso, ¿no? Entonces los métodos matemáticos nos dicen cuál podría ser el error en cada uno de esos métodos, ¿no? Así que, por ejemplo, el último que tenemos aquí, el error porcentual absoluto medio, expresa con exactitud el porcentaje de error, ¿verdad? Del promedio que estamos sacando. Así que sí, es muy importante porque nosotros nos podemos dar cuenta. Hay que diferenciar un poco los pronósticos. Es algo muy relacionado con la probabilidad y no con la posibilidad. O sea, estamos hablando de métodos matemáticos, ¿verdad? Mientras que la posibilidad muchas veces no son matemáticos, están basados en conocimiento, en experiencia, etcétera, ¿no? Bien, esta es la data que tenemos, la data básica del MIDA, ¿verdad? Bueno, aquí está. Ustedes disculpen, pero automáticamente acá en mi computadora, no sé por qué razón, se me mueve la pantalla. Pero bueno, allí estamos. Está correcto. Bien, decíamos que es muy importante obtener la serie histórica, que en realidad nos sirve para hacer una estadística descriptiva, o sea, una estadística donde estamos hablando de media, mediana, moda, deviación estándar, máximos, mínimos, cosas como esa, rango, ¿verdad? Ahí podemos hacer una estadística descriptiva de esa serie histórica. Cuando hablamos de producción, por ejemplo, nosotros agarramos aquí, en este caso, ¿verdad? Del 2008 a cualquier otro, que es el primer año que tenemos aquí, ¿verdad? La producción. Y nos vamos entonces aquí hasta el 2020. ¿Verdad? Si la data que tenemos comprende esos años y no tenemos más nada, entonces nosotros teníamos la curiosidad. Fíjense que en este caso la data nos llegaba hasta el 2020, porque no teníamos la otra información. O la otra información que había, pues no la pudimos accesar. Entonces lo que hicimos fue hacer pronóstico del año 21 y 22 para pronosticar el 2023. Pero, o sea que estábamos haciendo pronósticos del año 2023, incluyendo la serie histórica, incluyendo 2 años de pronóstico, lo cual no es muy recomendado,
porque generalmente se debe pronosticar un año para tener más precisión y exactitud en la información. Pero de todas maneras nos da alguna información. Así que eso fue lo que hicimos. La serie histórica está accesible y ustedes pueden ver abajo en estos colores que ven aquí al final todos los rubros que tenemos, pues, ¿verdad? 40 rubros que están allí y pudimos ir viendo la producción registrada en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario en todos esos periodos. Bien, cuando hablamos de la estadística descriptiva, allí podemos ver de que tenemos 30 rubros, ¿verdad? Que son rubros de gran importancia en la canasta básica del alimento del panameño, ¿verdad? Y nos interesaba ver cómo andaba esa proyección de la producción para los próximos años. Fue sorprendente para nosotros cuando vimos aquí que el maíz achuzo estaba decreciendo, ¿verdad? Decreciendo la producción. Entonces esto quiere decir que la gente en el campo está dejando de producir maíz y que ¿verdad? O que se está produciendo menos maíz en este país. Lo mismo está sucediendo con el poroto, el Phaseolus vulgaris, ¿verdad? O todos los fasciolos, o el Vigna sinensis, u otros. Esto es fundamental porque estos productos forman parte directa o indirectamente de la canasta básica del alimento del panameño, ya sea como ración para los cerdos y para los bovinos, o directo como tortillas o como partes de otras comidas, ¿verdad?, que come el panameño, y el poroto no se diga. Entonces, estos dos rubros en los últimos años han ido decreciendo, ¿verdad? Ustedes los pueden ver allí, lo hemos señalado en rojo porque son vitales para este país. También nos llamó mucho la atención que el último promedio del último año era inferior a otros años en la papa, ¿verdad? En la papa, en un análisis que hicimos del 2006 al 2020, y la cebolla del 2009 al 2020. Así que esos datos están registrados allí por el MIDA, ¿verdad? Y a nosotros nos llamó mucho la atención porque pensábamos que al menos eran sostenibles o que estaban creciendo, y no era así. La sorpresa, porque todos estos rubros como la cebolla, el tomate, el zapallo de exportación, el melón, la sandía y la piña estaban por debajo, o sea, que hubieron años anteriores que se sembró mucho más cantidad. La papaya también, la papaya, que es un rubro de alta producción en este país, ha decrecido en los últimos años. Y el calabacín, no tuvimos muchos datos sobre este rubro, pero sí habían algunos, así que lo tomamos en cuenta, y también hay menos producción de calabacín, especialmente se produce mucho en las provincias centrales, o por lo menos lo que se consume en el país. Tomate de mesa, más que todo un producto de tierras altas acá en Chiriquí, y también decreció su producción en este último año 2020 frente a los años anteriores. La lechuga y el apio y el repollo también. Hubieron algunos pocos que son los otros que están acá, ¿verdad? No, el frijol vigna hubo crecimiento, por el poroto, conocido como el Phaseolus vulgaris, decreció. Eso posiblemente hay que analizar, porque aquí hay que analizar microeconómicamente y macroeconómicamente qué es lo que está sucediendo tecnológicamente, qué está pasando en la finca y qué está pasando en materia de mercado. ¿Será que estos productos están siendo sustituidos por otros productos internacionales? En el caso del poroto, a mí se me ocurre la lenteja, ¿no? Y usted puede pensar en otras cosas. ¿Qué está pasando con el maíz achuzo o con el poroto o con la papa? ¿Qué es lo que está sucediendo, verdad, que se está consumiendo menos, o por qué se está produciendo menos? Bien, eso en cuanto a las estadísticas históricas, ¿no? En cuanto a los pronósticos, ustedes me disculpan un poquito, ahí están. Bien, los pronósticos, estos que están aquí para los 30 rubros también, ustedes pudieron ver que anteriormente estuvimos hablando un poco sobre las estadísticas descriptivas, o sea, la serie histórica. Ahora vamos a hablar sobre las proyecciones, ¿verdad? Y aquí está la cantidad de años. Ustedes pueden ver aquí en esta columna donde dice años, hasta el final la cantidad de años que se tomaron en consideración. Tuvieron entre 13 o 14 años y 5 los menos años que se tomaron en consideración para hacer el pronóstico. Entonces, le decíamos nosotros, hombre, pero ¿por qué no usaste un pronóstico de Delphi o de expertos y lo demás? Porque nosotros realmente creemos más
en los métodos cuantitativos, porque no todo el mundo tiene experiencia de producción en el país. No todo el mundo es productor de larga historia. Entonces, hay que ir haciendo ciertos relevos en las tecnologías y hay que usar los pronósticos para ver cómo está el asunto, la meteorología, el asunto de los insumos, de los fertilizantes y desde luego desde la producción. Así que aquí nos abocamos a estos rubros que están acá y vimos algunos que tenían la tendencia a decrecer. Todos estos rubros que están en rojo, igual, fíjense que allá la serie histórica nos decían, oh, decrecieron. Algunos fueron corroborados por los pronósticos. Efectivamente, siguen con la tendencia de decrecimiento histórico, ¿verdad? Y ahí están todos estos rubros marcados en rojo, lo cual es un poco preocupante para el sector rural panameño o el sector agropecuario de este país, o sector agropecuario y rural de este país, porque este sector le da mucho empleo, sobre todo a una gran parte de la población en Panamá. No es un sector que aporta mucho al PIB, pero es un sector que lo poco que aporta se distribuye entre una gran masa de la población rural panameña. Así que el maíz achuzo para el año 2020 tuvo una tendencia de crecer, igual que el sorgo y el poroto, ¿verdad? Que son rubros importantes. La tendencia era el de crecimiento. Si ustedes pueden ver aquí, analizando un poco, los métodos que utilizamos, el promedio móvil ponderado, la suavización exponencial, la regresión lineal simple, que son los métodos más comunes para utilizar. Aquí el promedio de regresión lineal simple, lo cual es un método bastante utilizado en la producción para pronosticar, y creo que es casi oficial que se utilice ese método cuando no se tiene otro, ¿no? Fue el mejor pero solamente para el caso del poroto, no así para el caso del sorgo, donde el promedio móvil ponderado fue el mejor. Y así que tenemos aquí, en términos resumidos, ¿verdad? Y aquí ustedes ven que en suavización exponencial, el mejor para el caso del maíz y también del maíz achuzo y del maíz mecanizado, fue mejor, o sea, se secó más a la tendencia histórica, o sea, seguir esa tendencia, el método de suavización exponencial. El regresión lineal simple estuvo bastantes aplicaciones, sobre todo porque además de darnos el pronóstico de regresión lineal simple, se puede calcular también la línea de tendencia. O sea, esta columna que ustedes pueden ver aquí, que dan puntos negros y rojos, y nos dice, bueno, si la tendencia fue positiva o si fue una tendencia altamente creciente o fue regular o inclusive decreciente o muy decreciente, ¿verdad? Así que o se mantuvo constante, como el caso del frijol, Vigna, se mantuvo más o menos constante la producción en comparación al resto de los años. No hubo un incremento así muy fuerte, ¿no? Así que estos cuatro, aquí analizando estos cuatro métodos que tenemos acá, ¿verdad? Quizás el de regresión lineal simple nos da un poco más de información porque nos da la línea de tendencia y nos da el pronóstico propiamente, ¿no? Para el próximo periodo. En la regresión lineal polinómica, a pesar de ser una función de mucha aplicación en el sector agropecuario, apenas en el caso de la papa fue más acertado. O sea que no es un rubro que, a pesar de ser una función que tiene un comportamiento biológico económico, cuando le llevamos a términos de la macroeconomía, vamos a decirlo, no nos sirve para eso que queremos, ¿no? O sea, no nos explica básicamente la producción como la queremos, pero nos puede dar alguna información importante. La información importante que nos puede la regresión lineal polinómica cúbica es que el porcentaje de error es menor. Así que allí es importante. Y también cuando se aplica directamente a los rubros en campo, en el ciclo fisiológico, no en el periodo, no en el año agrícola, sino en el ciclo fisiológico, entonces sí, allí la función de regresión polinómica cúbica funciona muchísimo mejor y ya nosotros lo sabemos, pues eso es algo muy rutinario, casi un clásico en los libros de microeconomía, la función
la función de producción, muy aplicable en el sector agropecuario, pero no a nivel de macroeconomía. Así que lo dejamos allí, ¿verdad? En cuanto a estos rubros. La yuca también, como ustedes pueden ver aquí, la yuca, el ñame, también tuvieron tendencias a crecer. Esto es preocupante porque estos son rubros que realmente pueden ayudar en el país cuando hay escasez de otro rubro como el arroz. Supongamos, ni Dios lo quiera, hay una guerra en otro país y no se puede importar el arroz porque Panamá produce arroz, pero no el arroz que nos consumimos todos los panameños. Nosotros tenemos que estar importando todos los años arroz y todavía se le está viendo una plata a Guyana, o sea, compramos y a veces no pagamos y creo que Guyana ahora nos quiere demandar, pues no sé cómo anda ese asunto, pero por ahí anda el asunto. Igual pasa con la papa, la cebolla, el tomate, el zapallo, el melón y la sandía. Pero son cosas preocupantes porque nos están dejando de generar ingresos en el sector agropecuario. Además de que se produce menos, dejan de generar ingresos en el sector agropecuario. Esto quiere decir que el sector agropecuario se va empobreciendo porque se está invirtiendo poco o se está dejando de invertir en el sector agropecuario, ¿verdad? Comparativamente a años anteriores. No así, no en todos los rubros, pero sí en algunos. Me llama mucho la atención el frijol vigna, que conoce como frijol chiricano u otra cosa aquí en Panamá, pero es un rubro de alta producción en este país, pero el panameño no todos los panameños les gusta consumir ese frijol, ¿verdad? Y es un frijol que tiene la tendencia a seguir creciendo. O sea, posiblemente el frijol vigna pueda ser más competitivo con la lenteja que el frijol, el Phaseolus vulgaris. Y eso es interesante porque sería un rubro sustituto, ¿verdad? Del otro, ¿verdad? El guandú, lo cual no es un rubro, digamos, altamente importante, pero yo diría que es un rubro muy, yo diría muy sentimental del panameño, especialmente a los fines de año. También tiene una tendencia a crecer. Y sobre todo, creo que lo que estuvimos analizando con los expertos es que este rubro creció más en la zona indígena, o sea que le va a dar más mano de obra a la zona indígena. Y ojalá el precio se mantenga bien. Yo siempre digo que por qué no se industrializa este rubro. Cuando sabemos que el panameño lo consume, que tiene buena producción, existen algunas plagas, son controlables, pero hay que industrializarlo, ¿verdad? Porque ese frijol, como se vende por allí, se descompone rápidamente y habría que buscar un mayor periodo de preservación allá mismo en las áreas de producción, ¿verdad? De tal manera de que los campesinos indígenas lo puedan preservar por mayor tiempo y puedan sacarle mayor beneficio. En cuanto al ñampí, también tiene una tendencia a crecer un poquito, ¿verdad? Y eso es saludable, especialmente. Pero lo que nosotros hemos observado es que parte de este ñampí, quizás ustedes no lo saben, se vende, o el otoe o la yuca, se vende en Costa Rica. Yo no sé si legal o ilegalmente, pero pues hemos tenido noticias pues, que muchos de estos productos o de estas raíces y tubérculos, pues pasan el país hacia el país hermano de Costa Rica, lo cual no es malo, sería lo bueno buscar mercado y establecerlo, ¿no? La piña también tenía mucha perspectiva a crecer, aunque en los últimos años hemos sabido los problemas que ha habido con la producción de piña en Panamá, ¿verdad? Aparentemente hay otras áreas más competitivas y se dejó, las empresas que producían piña en Panamá la dejaron por ir a producir a otros países. El plátano se mantiene en una tendencia sostenible y creciente de la producción en Panamá. Panamá produce buena cantidad de plátano, lo consume bien el panameño y tiene mucha potencial para producción, no tanto como lo tiene Colombia, como lo tiene Costa Rica, que tiene unas cantidades. Bueno, no podemos compararnos con ellos, pero yo lo digo proporcionalmente a la población, pues buscando la seguridad alimentaria del país. Así que el plátano creo que se puede producir en otras áreas del país, no solamente pues en Chiriquí, Bocas del Toro y Darién, ¿no? Se puede producir prácticamente en todas las provincias del país. A mí siempre me extrañó porque el plátano no se producía, digamos, en cantidades regularizadas en todas las provincias. Y eso es un asunto que habría que promoverlo, es un asunto de extensión desde mi punto de vista. El café también tiene una tendencia a crecer. Ustedes saben bien que el café panameño, especialmente el café de acá, de las tierras altas chiricanas y posiblemente de otras áreas de tierras altas de Panamá,
ha tenido mucha aceptación en el mercado internacional, no tanto en cantidad, sino en la calidad. O sea, los productores que han logrado competir en el mercado internacional y se han mantenido, pues lo siguen haciendo de muy buena manera. Sin embargo, el hectareaje no creció. Creció la producción, pero no el hectareaje. Esto es interesante porque todas esas cosas hay que irlas analizando, ¿no? Bien, la palma aceitera también se creció también en los últimos años, creo que sigue creciendo un poco. Hay muchos temas sobre esto de la palma aceitera, pero pues, porque se piensa de que la palma aceitera le está quitando áreas, por lo menos para otros productos vitales como el arroz, el maíz, las hortalizas, etcétera. Eso habría que estudiarlo un poco. Lo cierto es que la palma aceitera ha ido creciendo. La caña de azúcar también ha ido creciendo un poco, tiene tendencia a crecer, igual que el pimentón, ¿verdad? Y la zanahoria también aparentemente pues, ha mostrado cierta tendencia a crecer. En cuanto a los rubros que tuvieron de crecimiento, pues ya se los mencioné anteriormente y están aquí en rojo. Como les dije, ustedes pueden accesar a este artículo que tiene mucho mayor explicación allí en el artículo que está publicado en la revista y que por ahí se les dejó el enlace. Bien, aquí está entonces el resultado de los pronósticos con tendencia a la baja en la producción nacional para el año 2023. Y hago la salvedad que nosotros estamos esperando que termine este año para evaluar nuestros métodos de pronóstico y poderlos mejorar. Este es un asunto que básicamente lo comenzamos el año pasado, así que el año pasado estamos evaluando estos métodos. Este año continuamos y el otro año seguiremos trabajando para ver, porque no es un asunto de decir un pronóstico para todo, no. Hemos comprobado que no es así. En los 5 métodos que están allí, hemos comprobado que algunos métodos se aplican más a algún rubro que a otros, ¿no? Y habría que ir tratando de mejorar esto porque el asunto es que nosotros quisiéramos que los productores de todos estos rubros que tienen que ver con la canasta básica de alimentos en Panamá o en cualquier país, puedan hacer presupuestos, o sea, que incorporen los pronósticos dentro de su presupuesto para el cálculo de los requerimientos de insumos y materiales que se necesitan para la producción. Y esto no se hace un poco así, ¿cómo le diría yo? Un poco desorganizadamente, ¿no? No se llevan buenos registros y los pocos que llevan buenos registros pues no son muchos, quizás son las grandes empresas, ¿no? Los grandes empresarios, pero no los pequeños y los medianos productores de este país que son los que se requieren de estos análisis. Y ustedes ven que son bastantes, de 30 a 18, que eso no es nada poco. Bien, en cuanto a los que tienen tendencia creciente, que fueron 12 de los 30 que analizamos para el 2023, y este año vamos a verificar esa información nuevamente. Ya le digo, hay un estudiante que está trabajando sobre esto. Vamos a ver, ya pronto debe estar saliendo ese próximo análisis, ¿verdad? Que ya sería el pronóstico para el año 2024, pero ya con información hasta el 2022. Así que tendríamos que utilizar básicamente el pronóstico del año 2023 para calcular el 2024 porque es lo que nos interesa. Y también, pues, nosotros poder evaluar mejor nuestros métodos de pronóstico, porque estamos en una manera de prueba. Queríamos saber y a lo mejor incorporar otros métodos de pronósticos, ¿verdad? En la producción de cultivos de la canasta básica de Panamá. Que eso es lo que queríamos hacer. Bien, yo he resumido bastante nuestra ponencia el día de hoy por algunas razones, pues que ya la hora está un poquito avanzada y tampoco quiero tomar mucho tiempo acá. Bien, vamos entonces a las conclusiones. Los pronósticos, los resultados de pronósticos nos ayudan a nosotros a predecir cuánto puede variar la producción en el próximo periodo y cuál sería el mejor método dentro de la gama de pronósticos que tenemos. Dentro de ese escenario de pronósticos posible, cuál sería el mejor que podemos aplicar a cada rubro. Y ahí se centra pues parte de esta investigación porque no está
Hemos investigado, algunos dicen, bueno, para el arroz necesito esto, para el maíz esto, pero no hay nada en concreto aquí en Panamá que nos hable sobre eso. Y nosotros creemos que es una herramienta poderosa en términos de presupuesto. Cuando vimos, pues, el MAPE nos sirvió mucho, ¿verdad? El error absoluto porcentual nos sirvió muchísimo porque realmente el error fue muy poco, pero el error fue poco, pero el pronóstico no fue el mejor en todos los rubros. Así que a lo mejor nos conviene utilizar un método quizás con un poquito más de error que ese que utilizamos, porque los errores aquí estaban bajo del 5%, la mayoría, eh, quizás con un poquito más de error, pero que puedan ajustarse más a la realidad del tiempo. O sea, en 2 o 3 años nosotros podemos decir, bueno, este método se ajustó más. Tenemos que evaluar esos pronósticos frente a la realidad. El mejor pronóstico pues, que se puede hacer es aquel que se ajusta a la realidad y precisamente estamos contrastando eso con el pasar de los años. Se pueden considerar muchas cosas, dentro de ellos los supuestos de los pronósticos, desde luego, ¿verdad? Para ver cómo esto influye en la futura cosecha. Otro punto importante es las tendencias y el coeficiente de regresión y el coeficiente de determinación. Cuando hablamos aquí del coeficiente de determinación, estamos hablando entonces de la producción en función de las variables causales, ¿verdad? Cómo el modelo explica la producción en función de las variables causales, los años, ¿verdad? O el ambiente, como les dije anteriormente. En general, para el análisis de datos, el porcentaje de error medio absoluto es un alto coeficiente de determinación de gran ayuda para accionar. El coeficiente que nosotros utilizamos en esto fueron todos aquellos que estaban arriba del 70%. O sea que el modelo explicaba por 70% o más de los resultados que estábamos obteniendo. A menor periodo de tiempo, menos riesgo e incertidumbre en la predicción de pronóstico. Perfectamente. Eso quiere decir que nosotros podemos usar el pronóstico en el corto y largo plazo, pero podría tener mayor incertidumbre, ¿verdad? Mayor incertidumbre se puede utilizar, pero es mejor irlo ajustando año tras año. Y yo diría que periodo tras periodo, cosecha tras cosecha sería la mejor manera. Que terminó un periodo de cosecha, pronosticar cómo va a ser la futura cosecha. Terminó esa y se hace la siguiente. Y no pronosticar para el largo plazo, porque pueden pasar muchas cosas en ese periodo de oferta, de demanda, de tecnología, de climatología, de sequía, de inundaciones. Entonces, mejor pronosticar para la futura cosecha en ese periodo y nos ayudaría mucho en los presupuestos, que es lo que queremos. El conocimiento y la aplicación de los métodos y técnicas de pronóstico constituye una poderosa herramienta para el administrador de empresas agropecuarias, a fin de que pueda disminuir algunos riesgos en la planificación de presupuestos de producción y de los estados financieros proyectados. Entonces, aquí hacemos alguna recomendación importante, y yo le digo, esta recomendación no solamente es mía, sino también de algunos colegas, pues que dijimos que debemos poner alguna recomendación por allí, que el Estado panameño tome previsiones necesarias para reactivar la producción agropecuaria e impedir que los rubros de la canasta básica continúen decreciendo. Nosotros estamos por reunirnos nuevamente con el director nacional de Agricultura para ver cuál es su opinión sobre estos trabajos y a ver cómo podemos seguir trabajando esto en forma conjunta. Yo agradezco enormemente el trabajo de los colegas, ¿verdad? Que nos ayudaron muchísimo en los procedimientos y a poder aclarar algunas dudas, especialmente en las fórmulas de cada uno de los pronósticos que debiéramos emplear. Para ver qué más tenemos por aquí. Bien, por ahí tenemos un resumen. Básicamente eso era para el artículo científico, y acá pues algunos libros que se consultaron que tenían que ver con pronósticos. Dentro de ellos pues el programa PONQM y otros más pues que por ahí están, y hay muchos más, ¿verdad? Ustedes pueden ver que es punto suspensivo, pero fueron alrededor de 30, 40 textos o fuentes que se trabajaron para hacer este trabajo. Bien, muchas gracias a ustedes. Yo lo voy a dejar allí. Vamos a dejar entonces periodo por si hay alguna pregunta. Estamos a la orden.
Muchísimas gracias al doctor Juan Corella por esta importante información que ha compartido con nosotros. Sí tenemos por acá las preguntas. Nos dice Alan Ledesma. Según la data presentada, el sector agrícola en Panamá ha disminuido su contribución al PIB y ha reducido su participación en las exportaciones, entre otras cosas. ¿De qué forma estos modelos de pronósticos presentados podrían ayudar a mejorar la competitividad del sector agrícola? Sí, yo le agradezco la pregunta, Alan. Me parece muy interesante, muy acorde a la realidad nacional. Es cierto, el PIB, o sea, el aporte del sector agropecuario en el PIB ha ido decreciendo en las últimas 20 años, 20, 25, 30 años. Pero también hay que ir viendo que es que otros sectores de la economía se han movilizado más. El sector bancario, el sector comercial, el sector transporte, ¿verdad? El sector comercio ha hecho sus inversiones. El sector agropecuario, muy poco lo que se ha hecho en el sector agropecuario. O sea, mientras otros sectores han ido creciendo, proporcionalmente han ido aportando al PIB, y el sector agropecuario básicamente no han habido informaciones, no ha habido inversión dentro de ese modelo macroeconómico que inyecte la macroeconomía, vamos a decirlo así. Y desde luego, por el otro lado, la liberalización de los mercados ha hecho que esos mercados vayan incursionando en los mercados nuestros, y algunos productos, pues, quizás nuestros no tengan la calidad suficiente, por un lado, para la exportación, y por el otro lado, el panameño ha ido cambiando sus gustos también. Dejó de comer poroto por comer lenteja, por decirlo, es más barato, se cocina más rápido. Entonces hay que ser realista también, y yo por eso sí hay que buscar alguna alternativa a eso. Posiblemente habría que agroindustrializarlo. ¿Qué debiéramos hacer como Estado? O sea, Estado somos todos, el gobierno es el que está allí ahora, pero el Estado somos todos. Yo diría que como Estado todos debiéramos recapacitar, consumir los productos panameños, tratar de los productores de mejorar la calidad de los productos, que sean un poquito más competitivos en el mercado interno y externo también. Y por el otro lado, el gobierno panameño debiera poner más embajadores agrícolas en la universalidad de las naciones. Hay muy pocos embajadores agrícolas en los países, y los que van no van a empujar el sector agropecuario, sino que van a hacer negocios o van a hacer otro tipo de cosas, ¿no? Entonces necesitamos ese tipo de cosas, ¿no? Necesitamos más embajadores que vendan el sector agropecuario, ¿verdad? Con dignidad y respeto al ambiente en este país. Es lo que le podría decir, Alan. Yo no sé si contesté su pregunta, pero es lo que le puedo decir. Sí, cualquier otra pregunta a la orden. Sí, por acá tenemos otra pregunta de un asistente anónimo. Nos dice, de los 30 rubros mencionados, 12 de ellos han crecido y 18 han estado a la baja. Según su opinión, ¿a qué se debe esta situación y cuáles serían los métodos a nivel de tecnologías para poder recuperar y expandir positivamente nuestra cadena alimenticia? Es interesante. Esos 18 rubros, algunos son fácilmente recuperables. Yo le decía el poroto, por ejemplo, ¿verdad? El poroto, el Phaseolus vulgaris se cultiva más que todo en las tierras altas, digamos Volcán, Renacimiento, posiblemente Calobre, alguna de estas áreas. Entonces habría que buscar a esos productores y buscarle un mercado adecuado, o hacer contratos previos antes de la cosecha, vender la cosecha. No esperar producir para ir al mercado. Es una técnica de mercadeo, ¿no? No producir nada que no lo hayas contratado previamente. Al menos eso lo utilizan muchos países. En Panamá no. Muchos productores siembran y después van a vender. La otra sería tener tecnología en cuanto a bodega para preservar los productos y sacarlos, no venderlos en fuera de época o cuando está en la cosecha, que está el precio más bajo, sino poderlos
conservar un poco más de tiempo y sacarlo cuando hay más escasez en el mercado. Yo creo que el gobierno también tiene que tratar de ver cómo pone mayor tecnología para el procesamiento, para la agroindustria de estos productos, de tal manera que sean más aceptables por el público, tanto nacional como internacionalmente. Gracias, doctor Corella. Por acá, Natsuri Ramos también nos pregunta, ¿qué recomienda en el caso tal de que alguno de estos productos desapareciera? En realidad, si desaparecen es porque el consumidor no los quiere o porque tiene muy mala calidad. No hay mejor evaluador de un producto que el consumidor, ¿verdad? No hay mejor evaluador de un producto que el consumidor. Si desaparece, hay que buscar sustitutos. Hace muchos años, yo recuerdo cuando trabajé en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, y le decía al ministro de ese entonces, señor ministro, este año no debemos importar arroz. Y me preguntaba por qué, si hay déficit de arroz. Yo le decía, porque tenemos productos sustitutos, tenemos yuca, tenemos otoe, tenemos raíces y tubérculos, y esa cantidad, sí es cierto que la gente quizás va a comer menos arroz, pero entonces vamos a vender el resto de los productos sustitutos que tenemos. O sea, es algo de economía que se llama los productos sustitutos. Entrarían a reemplazar esos que no están en el mercado, ¿no? Y es lo que hace la persona. Es lo que hacemos los panameños. Cuando no queremos un producto, vamos a buscar algo que nos guste, ¿no?